estado? Nos alegra estar nuevamente con todos ustedes en otra enseñanza más de nuestro taller de entrenamiento cristiano. Y esta enseñanza tiene todo que ver con nuestra decisión de seguir a Cristo. Saben, quiero contarles un testimonio de un misionero que conocí hace muchos años, recién que me convertí, y me impactó la historia de este hombre. Él nos compartía que se encontraba en Leticia, aquí al sur de nuestra nación, de Colombia, y él era una persona adicta a la cocaína. Y en medio de que ya se estaba prácticamente muriendo por causa de esta adicción, un día tomó una decisión. ¿Saben? La mejor decisión. Creo que la vida y el éxito en esta tierra para cada hombre está en el tomar buenas decisiones. Y este hombre, en medio de su desesperación, de la necesidad y el anhelo de su cuerpo por las drogas, por la cocaína, él le dijo a Dios, él levantó sus ojos al cielo y él dijo: si verdaderamente tú existes y eres real, yo te pido, ayúdame y quítame esta drogadicción. Y esa fue su oración. Y saben, se acostó a dormir y al otro día, cuando sentía que como que tenía como que tenía que volver a realizar su costumbre, su hábito de consumir, ya no sintió más deseos. Saben, nunca más en su vida volvió a consumir drogas. Ese es el fruto de una oración y de una decisión. Él tomó la decisión más importante que cada hombre sobre la tierra debe tomar, y es con respecto a Cristo Jesús, al creer y a la fe en Cristo Jesús. No es una religión, ¿saben? El cristianismo no es una religión, en nada tiene que ver con la religión. En la religión sencillamente es donde los hombres tienen que cumplir normas, tienen que cumplir una serie de ritos para acercarse a Dios. Pero el cristianismo es una relación. Y por eso les compartí el testimonio de este hombre, de este misionero a quien conocí hace muchos años. Él tomó la decisión de decirle: Señor, si tú existes y verdaderamente eres Dios, ayúdame en medio de esta adicción que me está consumiendo y que me está matando. Y saben, al otro día se despertó sin ningún anhelo y deseo de consumir más. Es un hombre que por causa de esa obra poderosa de Jesús en su vida, tomó la decisión de seguirle. Me conocí allí con él en juventud, con una misión, y él estuvimos como misioneros en Bucaramanga, en varias ciudades aquí en Colombia. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de una persona. Jesús sale al encuentro de cada uno de nosotros con su misericordia y su gran amor, nos rescata, salva nuestra alma y hace, ¿saben qué es lo hermoso y precioso? No solo obra milagros en nuestra vida, que el milagro más grande es la salvación, sino que produce en nosotros hambre y sed de Él, de tal manera que hace que cada uno que es tocado por Él quiera seguirle, quiera conocerle más, quiera caminar con Él, como ocurrió con tantos cientos de personas que conocieron a Cristo cuando estuvo en esta tierra, allí en Israel, en Jerusalén, en Capernaum, en Nazaret, en Galilea, en cada lugar donde Cristo anduvo en esta tierra. La gente lo admiraba, la gente lo escuchaba y producían ellos hambre y sed, de tal manera que ellos querían seguirle, querían servirle. A muchos les dijo: no me sigan, ve a tu casa, ve a la iglesia, ve donde el sacerdote y cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida, o sea, habla de mí. Y creo que esta enseñanza en este día tiene todo que ver con la salvación, con la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿saben?
Cuando nosotros venimos a Jesús con un corazón arrepentido, con la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y es lo que el Señor ha estado esperando durante tanto tiempo, que todos nosotros los hombres nos arrepintamos y podamos venir a Él. Esta enseñanza se llama el bautismo en agua, testimonio público de mi fe. Y quiero leerles el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo en agua es una de las ordenanzas que el Señor Jesús estableció para todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, para todos aquellos que hemos venido a Jesús, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces nace en nuestro corazón el poder cumplir la palabra de Dios, porque nosotros no solo vamos a la iglesia para oír la palabra, sino Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, que practiquemos cada enseñanza que recibimos, que el Señor nos da en su palabra. Y el bautismo en agua es una ordenanza que Jesús dejó. Son todos los bautismos que aparecen en la Biblia, y es el bautismo en agua, que es un bautismo de arrepentimiento, como acabamos de leer, y está también el bautismo en el Espíritu Santo, que es un bautismo de poder. Esa va a ser nuestra próxima enseñanza en este taller. Y por tanto, entonces, por eso este bautismo, para realizar ese bautismo, nosotros tenemos que ser conscientes no solo ya de nuestra naturaleza pecaminosa, no solo ser conscientes de que ya tenemos a Jesús en el corazón, de que hemos confesado nuestros pecados, sino también algo muy importante, la decisión de poder vivir conforme a como el Señor quiere que vivamos. Vidas de obediencia, vidas de consagración, una vida apartada del pecado. Y es el Espíritu Santo que está en medio de cada uno de nosotros el que nos ayuda con esto. Y cuando nosotros hemos tomado esa decisión de vivir en esta tierra para Cristo, de conocerle, de caminar con Él, entonces es importante hacer una manifestación pública o un acto público de nuestra fe cristiana. Y esa es precisamente ese testimonio público de nuestra fe, y ese es el bautismo en agua. Es una decisión radical a través de la cual nosotros decidimos formar parte de la familia de Cristo, porque esa es una de las condiciones, o el poder unirnos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo en toda la tierra. La iglesia de Cristo no está representada en un lugar específico, aunque nos reunimos en lugares, pero fíjense que la iglesia en el libro de los Hechos, cuando comenzó y se inició la iglesia cristiana, y en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, allí se inició la iglesia cristiana. Y comenzó la iglesia, ¿de qué manera? En las casas. Ellos iban de casa en casa, hacían oraciones, compartían el pan, compartían todas las cosas, leían los profetas, leían los salmos. Bueno, para eso es la iglesia. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces allí es donde realmente podemos hacer pública esa fe a través de ese bautismo en agua. Pero ¿qué significa ese bautismo en agua? Es un bautismo, en primer lugar, lo dijo el Señor allí en los evangelios, en su palabra, es un bautismo de arrepentimiento.
Es decir que es un acto público en donde nosotros estamos reconociendo que somos pecadores, en donde nosotros estamos descendiendo a las aguas y entonces donde estamos diciendo quiero morir a mi pecado, quiero morir a todo lo que me aparta de Dios y quiero consagrar y entregar mi vida a Jesús. Entonces por eso es un acto público de arrepentimiento como lo predicaba Juan el Bautista, perdón. Quiero leerles allí en Romanos capítulo 6, en el versículo 6 3 al 4 dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que este bautismo de arrepentimiento y de agua es simbólico. Es en agua porque pues vamos a un río. Por ejemplo, Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús allí en el río Jordán. Imagínense, Jesús se bautizó. Yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer, pero ¿cómo Jesús? Si la Biblia dice que Jesús no pecó como hombre, no cometió pecado, aunque fue tentado en todo, dice también la Biblia, pero no pecó. ¿Y por qué tuvo que realizar ese bautismo de agua? Él le dijo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, cuando Jesús vino a él allí al Jordán a bautizarle, pero ¿cómo? Si yo soy quien tengo que ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí? Pues era una dignidad y un honor que Juan el Bautista bautizara a Jesús, pero el Señor Jesús le dijo: deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús vino a cumplir la ley, y precisamente por cumplir la ley y por mostrarle a su pueblo que él también era judío, que era hombre, que era siervo de Dios, que era el Hijo de Dios, bajó a las aguas, bajó allí al río Jordán. En estos tiempos pues a veces queda como un poco difícil el poder ir a un río, a menos que viva uno en una ciudad donde haya mar, donde haya una costa y se puedan hacer esos bautismos allí en el agua. Y si no, pues, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, se acostumbra a poner piscinas inflables allí en medio de las iglesias y es la forma como se bautiza. Entonces, les decía que es un acto también simbólico de la muerte, por causa del pecado y de levantarnos a una vida nueva en Cristo Jesús. Es decir, cuando somos sumergidos allí en el agua, estamos representando la muerte de nuestro pecado, la muerte a nuestro yo, la muerte, el morir a nuestro egoísmo. Y cuando somos levantados de las aguas por el pastor, por el líder, por el siervo de Dios, entonces eso está representando una vida nueva en Jesús, que vamos a caminar con Él, a andar como Él anduvo, vamos a vivir una vida de obediencia. Entonces es también un acto simbólico que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Morimos al pecado y ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Me gusta también allí en Gálatas 3:7, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea, quiere decir que como el Señor nos da un vestido muy especial, un vestido que se llama el vestido de Jesús. ¡Qué bendición! Por eso, ¿saben? Por eso es el nombre de cristianos. Cristiano significa Cristo pequeño, y eso nosotros somos en esta tierra. Somos Cristos pequeños. Tenemos que procurar andar como Cristo anduvo, caminar, hacer las buenas obras como Jesús las hizo. Y saben, Jesús dijo que aún cosas mayores
que las que Él hizo nosotros haríamos en su nombre. Es maravilloso. Saben, la vida cristiana es maravillosa y preciosa. Es una vida sobrenatural que a veces en medio de nuestras debilidades y luchas que pueden más quizás que el bien y que la misericordia y que el amor que fluye en nuestras vidas, pero hay alguien con nosotros y dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a andar, a hacer las obras que Jesús hizo en esta tierra. ¿Saben? Él nos creó para ser buenos hombres y buenas mujeres. Él nos creó para ser hacedores de buenas obras. Él nos creó para dar testimonio de Él, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad, de su fidelidad. Eso significa ser cristiano, ser como un Cristo pequeño, ese Cristo que está formándose en nosotros. ¿Saben? Cristo está siendo formado en tu vida, por eso dice que de Cristo estamos revestidos. Entonces necesitamos que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros, y por esa razón es que es importante hacer este bautismo. Y otro de los puntos que les decía que significa este bautismo es que nos hace partes del cuerpo de Cristo. Efesios, el capítulo 4, versículos del 3 al 6 dice así: solícitos, está hablando a la iglesia el apóstol Pablo, y les dice, tienen que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, que es Jesús. Una fe, que es la fe en Jesús. Un bautismo, aquí se está refiriendo al bautismo en agua. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén y amén. Entonces quiere decir que con este bautismo nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está representado por todos los creyentes en toda la tierra, una iglesia universal. Todo creyente, todo aquel que cree en Jesús, que sigue a Jesús y su palabra, ese es un discípulo de Cristo, y ese es el cuerpo de Cristo en toda la tierra. Quien es la cabeza, el líder supremo, es Jesús. Jesús es el buen pastor, ese gran pastor. Es aún hasta el pastor de los pastores. Él es el obispo y el gran pastor de pastores, y Él es quien nos guía. Y por esa razón es tan importante que nosotros podamos congregarnos, podamos asistir a un lugar, llámese un grupo pequeño, llámese una iglesia cristiana, donde tú puedas recibir su palabra, su enseñanza, donde tú puedas aprender a través de todos estos talleres, a través de conferencias, a través de estudios bíblicos, que aprendan la palabra de Dios, que tú puedas allí presentar tus peticiones para que tus pastores puedan orar por ti, que tú puedas ser edificado en la fe a través del testimonio de tantos creyentes, de otros creyentes que pueden contar de las cosas maravillosas que hace Cristo en sus vidas. Por eso es tan importante formar parte de ese cuerpo que es la iglesia universal. Pero también hay una iglesia local, que son ya los lugares físicos donde nosotros vamos a congregarnos, si es en una casa, en un auditorio, en un local, si es en un coliseo, en un estadio, no importa. ¿Saben qué dice? Que en los evangelios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. Jesús está en medio de 2 o 3 que están reunidos. Esa es la iglesia de Cristo extendida en toda la tierra. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para este bautismo? Voy a hablarles hoy de 2. Uno, un corazón arrepentido. Eso sí, necesitamos un corazón un corazón y una persona que pueda reconocer sus pecados,
que pueda reconocer su condición pecadora y que sienta que necesita este bautismo, que es el bautismo de arrepentimiento, que es algo simbólico, pero que también es algo muy espiritual, donde estamos muriendo precisamente a todo nuestro pecado, en nuestro egoísmo, nuestro rencor, y donde queremos comenzar esa vida nueva en Jesús y la fe en Jesucristo. O sea, quiere decir que estamos confesando que somos realmente hijos de Dios, que somos lavados, que fuimos lavados por su sangre preciosa y que formamos parte ahora de la iglesia de Cristo. Entonces, la fe en Jesucristo, y quiero leerles por un momento, estoy buscando Hechos, capítulo 18, en el verso 8, que dice así: y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda... y Crispo, está hablando allí de Pablo cuando se encontraba allí en Corinto, y de este hombre que escuchó el evangelio, que era un principal de la sinagoga. Dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira qué importante, oyeron el evangelio. Este es un testimonio bien, pero bien hermoso de era un principal de la sinagoga. Mira, conocía que los profetas, era conocedor de la ley, de la Torá, pero mira que oyó el evangelio de parte de los apóstoles, lo creyó junto con toda su familia y con muchos de los corintios, porque este episodio fue allí en Corinto, y dice, oyeron, creyeron y enseguida se bautizaron. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para bautizarnos? Tener un corazón arrepentido y creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitas tú para bautizarte? Creer en el Señor Jesús y tener un corazón arrepentido. No necesitas más. Las iglesias acostumbran a hacer un curso para los bautismos. Bueno, es importante para que las personas puedan estar seguras de esta decisión, de que quieren caminar con Cristo, de que quieren hacer pública su fe, de que quieren comenzar a crecer en su vida espiritual, que quieren tener una relación con Jesús y conocerle cada día más. Entonces, sencillamente en su iglesia pueden ir a este servicio de bautismos, en donde tu pastor o algún líder sencillamente son sumergidos. Se hace por inmersión, o sea, tienen que ser sumergidos en las aguas y luego ser levantados. Entonces, ¿de qué manera son bautizados? Entonces, el pastor o el líder les hace una serie de preguntas. Les dice, ¿crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador? Y el creyente pues tiene que hacer pública su fe diciendo, sí, yo creo. Luego el líder o pastor te pregunta, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día? Entonces él va a decir, sí, también lo creo, creo en la obra de Cristo, creo que Cristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados, creo que la sangre de Jesús me limpia de todo mi pecado y de mi maldad. Y entonces enseguida te dice el pastor, entonces como siervo de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Saben, es bien maravilloso y precioso el día del bautismo. Hay algo especial y extraordinario que sucede en nuestras vidas. Hay algo nuevo y hermoso. Yo recuerdo el día que me bauticé, fue el 20 de julio de 1989. Uy, ¿hace cuántos años? Ya tengo mis años, mis años de cristiana y mis años de edad. Pero fue maravilloso. Ese día mis padres me acompañaron al bautismo y yo salí feliz, gozosa y alegre del bautismo. Y saben, después de quizás más de 30 años, hay personas, el bautismo es el bautismo de una sola vez, no necesitamos nosotros bautizarnos más veces.
es una confesión pública del comienzo de nuestra vida cristiana. Pero uno de los anhelos y deseos que yo tenía como sierva, hija de Dios, quería renovar mi bautismo en agua en el río Jordán. Y el Señor, en nuestros 30 años de casados con mi esposo, nos regaló de 30 años de casados de 30 años no, de 25 años de casados, 30 cumplimos el año pasado, de 25 años de casados, el viaje a Israel, y allí en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Saben, es un río hermoso, es todo como, el agua es cristalina, como verdosa, y hay pescaditos pequeños que hasta cogen a uno y como que lo muerden y todo, pero para mí fue mucho más significativo este bautismo en agua allí en el río Jordán, cuando mi esposo me estaba bautizando y me preguntaba: ¿crees en Jesús? Después de 30 años de conocerle, de 30 años de caminar con él, de 30 años de servirle, como que podía decirle y afirmar en mi vida: lo amo, creo firmemente en él, creo en su obra, estoy agradecida íntimamente por todo lo que ha hecho, por lo que hizo en la cruz por mi vida. Y fue tan maravilloso que le decía: Señor, quiero continuar contigo hasta el último día de mi vida, sirviéndote, amándote, honrándote. Ayúdame a obedecerte cada día. Eso hace esa relación con Cristo, que tú le ames cada día más, que tú quieras seguirle. La vida cristiana, quiero decirles, no es fácil. La vida en esta tierra pues no es fácil. Hay tiempos maravillosos de alegría, pero también hay aflicción, hay pruebas, hay dolor, como a todos los hombres en esta tierra. Pero lo maravilloso y precioso es que podemos contar con ese Dios que está con nosotros, con aquel que nos fortalece, con aquel que nos consuela, con aquel que nos anima cuando no tenemos fuerzas, con aquel que nos da victorias, con aquel que hace lo imposible cuando nosotros humanamente ya no podemos hacer nada, con aquel que obra milagros. ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no conocerle? ¿Cómo no querer acercarnos a Él? Si saben, Él es el manantial de vida. Yo te animo a que tú camines y permanezcas firme con Él hasta el último día de tu vida. Y termino el mensaje que el Señor Jesús le dio a la iglesia allá en el libro de Apocalipsis. Uno fue el mensaje de Jesús para su iglesia: al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré la estrella de la mañana, al que venciere le daré del maná del cielo, al que venciere. Tenemos una meta que cruzar en esta tierra. Tenemos que terminar esta carrera firmes de la mano de Cristo, y por eso necesitamos vencer la tentación, vencer las tinieblas, vencer nuestras debilidades y caminar con Cristo para poder, en el día en que el Señor nos llame, estar en su presencia, cerrar nuestros ojos en esta tierra y abrir nuestros ojos y ver a nuestro maravilloso Jesús allí, poder abrazarle y decirle: Jesús, te amo y me gozo de estar contigo eternamente aquí en tu presencia en el cielo. Yo te animo hoy a que tú tomes esta decisión de corazón, a que puedas tomar esa decisión de hacer el bautismo. Bueno, nosotros todavía como Ministerio Live or Die no tenemos un lugar establecido presencial y también para poder hacer estos bautismos, pero más adelante lo vamos a tener, y tú estás comenzando este crecimiento con Jesús, a conocer de Él. Te animamos a que puedas tomar esa decisión firme de caminar con Cristo en esta tierra. Si tomas la decisión de cumplir con esta ordenanza de Jesús para todos los creyentes, bueno, puedes escribirnos allá en nuestra página y podemos mirar de qué manera podemos suplir ese servicio para que tú puedas bautizarte y formar parte de la familia de Cristo Jesús.
Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima enseñanza.